A mi lado, Iván Jagrodsky está preparando un tema, pero es extraordinario. Yo veo que está hablando por teléfono y siempre habla con gente muy importante. Sí, cuando dice Mauri es Macri, por ejemplo. Que Marcos Peña, le digo. Dice no. No me va a decir Víctor Hugo quién. Hugo Moyano. Dice no, Facundo. Facundo, claro. Es extraordinario. Facu. Víctor Hugo pero entre por nosotros esa es Facu. posibilidad, el otro día Iván fue protagonista de un hecho que periodística a mí me alegra enormemente. Porque todas las versiones decían que, o algunas versiones, que lo habían internado a Macri. Él se puso a chequear la información. Es muy importante decir si en efecto un presidente ha sido internado. Es una noticia. A mí me encantó. No se preocupó por esa famosa primicia. Las primicias tienen un costo. No son tan importantes como la buena información. Así que... Finalmente, bueno, sí. igual, yo me fui muy enojado el viernes de aquí, pero finalmente hablé con uno de los periodistas que estuvo en el off con el presidente Macri y efectivamente había sido así, Víctor Hugo. La primera internación no había sido cierta, se descompensó, le agarró una pequeña Pero afección. ¿cómo pueden haber adivinado? No, es que él había pedido el presidente una asistencia a la clínica a la Quinta de Olivos y el mensajero se ve que patinó en ese punto y dijo internación. Después, efectivamente, a las 18:47 fue internado, así que, así como el viernes Bien. me fastidié y critiqué al aire a gente cercana al presidente de la Nación, hoy digo... Bueno, gracias finalmente porque la data era correcta. En 2 minutos, pero allá en la maravillosa pared donde van las cosas que queremos que entiendan muy bien, Iván les va a decir a ustedes que los jubilados que van a ser beneficiados con la historia y el verso del blanqueo de capitales no son 2.400.000, no llegan a 700.000. Lo vamos a demostrar, va a quedar muy claro lo que va a decir con Iván. Pero ¿de cuándo viene este verso, esta historia de vamos a hacer tal cosa para pagarle a los jubilados? De la época de YPF, cuando privatizaban YPF, en aquel momento lo que se decía era que era lo necesario para pagarle a los jubilados. Mire lo que decía la gente de Canal 7 haciendo una información referida a Cavallo. Informa ATC 24, declaraciones del ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. El titular del Palacio de Hacienda ratificó que con el producido de la venta de las acciones de YPF, la Nación saldará sus deudas con los jubilados y aseguró que la reforma previsional es esencial porque devuelve a los argentinos la principal motivación para ahorrar. Solo el ahorro permite que en un país se invierta y aumente su producción, insistió Cavallo en declaraciones periodísticas. El mismo verso, esto que contaba nuestro muy querido colega, el que le mando un saludo, Pedro Dizán, histórico de la televisión pública, tenía que ver con que Cavallo le decía al mundo, esto lo vamos a hacer, esta privatización para pagarle a los jubilados. Vos, Víctor Hugo, decís que no es casualidad. No. No es casualidad. Siempre obedece a un plan. Más, José Luis Manzano, que en aquel momento era un hombre tan importante dentro del gobierno, también explicaba algo al respecto. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa. Bien por la negativa, una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Bueno, era la misma historia, Iván. ¿Y esta cómo es? Vamos a contarle a la gente en números que los jubilados, que eventualmente serán beneficiados, ni por asomo son 2.400.000, que son el pretexto para poder hacer el blanqueo de capitales. Vayamos con los números. Exactamente, esto es el artículo, ahí está, ahí volvemos a la nota que, según, tengo el diario acá porque me sorprendió la fuente, en la nota de Horacio Berbisky, que dice que fue el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Nadie sabe más de este tema que Amado Boudou. Sobre datos de CIPA y ANSES, exactamente. De Amado Boudou se puede decir cualquier cosa en términos judiciales, porque tiene causas en proceso, pero nadie cuestiona su tino
sino a la hora de los temas previsionales. Bueno, esto es lo que se creó después de la reestatización de las AFJP. El total del SIPA, dice la nota de Berbisky en página 12, son 6.645.116. De jubilados estamos hablando. Los alcanzados por la actualización, acá es el desagregado que Víctor Hugo decía, vamos a llegar finalmente. ¿Cuántos terminan siendo los potenciales beneficiarios de este proyecto? Los alcanzados por la actualización son 3.125.000 porque los otros son por moratoria. Exacto. Entonces no le corresponde. Lo sacamos. Exactamente. Ya hemos sacado 3.125.000. Exacto. No alcanzados por la actualización. Vamos a tener 3.519.000. Esta suma de los alcanzados y los no alcanzados concluyen el total del SIPA. Ahora hacemos el desagregado y vamos a llegar efectivamente a cuáles son los potenciales beneficiarios. Los regímenes especiales cuentan... Los que ganan más de 70.000 pesos, exactamente, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Los que ganan más de una suma determinada, como la que dice Víctor Hugo, yo creo que es un poco más abajo, pero son cifras altas. Son 102.225 jubilados. Las sentencias liquidadas hasta el 2015, es decir, los jubilados que tuvieron, que fueron cancelando la ANSES, la administración anterior. Lo que pagó el gobierno con la administración Bocio. Medio millón. 500.000. Medio millón de Pero jubilados. 500.000 es un número muy importante. El año pasado fueron 50.000. Es decir, se les estaba pagando. Lo que el gobierno hace ahora es acelerar el pago a los 300.000 que están todavía en litigio. Y hay una cosa, Víctor Hugo, si bien lo he dicho acá, lo he dicho en el Destape, lo he dicho en Economía Política, yo creo que salda una deuda histórica este proyecto, también hay que entender que algunos jubilados es un canje de deuda como el que hizo Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional. Le hacen una quita muy importante de la sentencia, en algunos casos hasta el 70%. La quita es tremenda. Cuando revisen el número les va a pasar como con aquello del impuesto a las ganancias. Cuando entraron a mirar los números y dijeron, pero estoy perdiendo con esto, a muchos les va a ocurrir. ¿A quiénes más tenemos que sacar? A ver, de inicio sin reclamo, cuenta la nota de la que estamos hablando, son 630.944 jubilados. Vamos Otra a ir placa. al próximo y vamos a llegar finalmente a los potenciales beneficiarios. Debajo de la mínima, ¿no?, que acá estamos hablando de monotributistas, de autónomos y de servicios domésticos, es esa cantidad de gente, 335.500 jubilados. Recordemos que en el proyecto no están contemplados los que ganan la mínima. Debajo de la mínima, en relación de dependencia, son casi 800.000 jubilados con dobles beneficios. Acá quiero decir algo que no está indexado directamente a esto, pero volvemos a lo de la pensión universal de la vejez, que es algo que me parece importante. Nosotros dijimos que la nueva reforma del sistema jubilatorio tiene contemplada la suba de la edad jubilatoria. La pensión universal para la vejez, señalo, no es esencialmente esto. Lo que tiene es que ya sube de facto la edad jubilatoria para las mujeres. Para que la gente entienda, exacto, porque estos números están muy prolijos. El número final, 699.738, es el de los potenciales beneficiarios. Es para ellos que se intenta hacer este blanqueo de capitales, que no alcanza ni para medio año, que es apenas un pretexto que pone el gobierno para poder hacer ese blanqueo. Y cuando nos ubicamos aquí con Iván, este es el número que usted tiene que recordar. Para este número se intenta el blanqueo de capitales. Pero el blanqueo de capitales viene con lo que mostró en un comienzo, cuando nos paramos aquí, con una mordaza. Sí. Con una mordaza a la que también querés hacer referencia, Iván. Sí, lo vamos a ver, Víctor Hugo, en instante lo vamos a ver, pero me parece realmente dentro de, insisto, un proyecto que tiene un espíritu solidario, un espíritu de saldar una deuda histórica, pero tiene estos claroscuros. El artículo 85 de este megaproyecto, de este proyecto ómnibus que presentó el Poder Ejecutivo Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, es realmente muy grave y puede sentar un precedente muy, pero muy peligroso respecto a lo que es la libertad de expresión en la República Argentina.